La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Cuatro y 5 minutos de la madrugada, 3 y 5 si nos escucháis desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Adri, ¿qué tal? Muy bien. Edgarita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, genial, aquí estoy. Los dos Bien. ahí ubicados en Barcelona. Al jefe lo tenemos, iba a decir recuperándose, espero que recuperándose y no iniciando un proceso, digamos, gripal. Así que le mandamos un saludo por si acaso, yo qué sé, a lo mejor con estos horarios está despierto, ¿no? ¿Podemos faltarle o algo? No, porque luego lo escucha, ¿no? No Es podemos que, faltarle. Ni claro, nada. esa es mi duda, porque tú piensas que además esto no solo se puede escuchar en directo, Ya. tenemos Ser Podcast, entonces claro, imagínate que le ha dado por dormir y que mañana según se levante se lo pone, ¿qué quieres? ¿No estás mañana Ya. aquí o qué? Claro. No, claro, sí, además es que es una persona sensacional, lo sabe todo el mundo. O sea, no hay fallo. Hay gente que además se lo graba en cassette, ¿eh? Sí, ¿En casete? Sí, sí, sí. En Laserdisc. Bueno, dicho todo esto, aquí estamos para ofreceros una madrugada en la que tenemos un poquito de todo. Tenemos además una nueva historia del juego de los detectives, así que no es que sea viernes y que Laura Martínez diga que hay estrenos, es que hay estreno de una historia del juego de los detectives que es de las buenas, ¿eh? Es de las buenas porque la envía un oyente que es Pablo Velarde. Pablo Velarde, Grande Pablo. que está en nómina ya. Pablo Velarde casi está en el nómina y Pablo Velarde hace una cosa muy divertida y muy ingeniosa, que es usar los nombres de los personajes que habitan el Si amanece nos vamos para tejer una historia, y esta vez lo ha hecho también. Antes de leeros la historia, os doy el número, el de teléfono, el que tenéis que marcar si os apetece en esta madrugada participar aquí con nosotros en el juego de los detectives. Es el 900-100-800, un teléfono que ya están atendiendo por aquí nuestras compañeras, Marta Centella, Laura Martínez, Marta Gulló. Están ahí todas pendientes de que suene ese 900-100-800. A ver, la historia de Pablo Velarde se titula Muerte desde el más allá. Pero no la tengo que empezar yo, la tienes que empezar tú, Parda, porque Pablo Velarde escribe algo que... Bueno, Parda no, creo que lo tiene que leer Iker. Yo mismo. Cuidado si van por carretera, porque el relato puede impresionar. Esto es lo primero que apuntaba Pablo Velarde en su historia, y la historia dice así. Omar Garitas murió a principios de noviembre. Tras la autopsia, a la policía no le quedaba la menor duda de una cosa. La autora de la muerte del famoso cantante de Sevillanas Country había sido su esposa, Marichusta de las Pardas, marquesa de Que lo flipas. La marquesa fue hallada en la alcoba de su palacete de Rubí. Tras la autopsia, a la policía no le queda la menor duda de dos cosas. Marichustas había muerto 5 días después que su marido, y el autor de la muerte de Marichusta había sido el mismísimo Omar Garitas. Y añade Pablo Velarde una pregunta escalofriante. Dice, ¿cómo pudo el popular cantante apiolar a su señora desde el más allá? 900-100-800. ¿Cómo os quedáis con Pablo Velarde? Pues yo sé lo que pasa, que como me mola tanto las palabras que dice y todo eso, no me entero nunca de la historia. Si es que cuesta luego seguir el... Pero es tan guay que digo, bueno, pues... También te digo que Omar Garitas muere, ¿eh? Ya. El primero que muere, el primero que sale en la historia como muerto.
A ver, hay una cosa de esta historia, de este caso que nos envía Pablo Velarde, y es que la pregunta final dice: ¿cómo pudo el popular cantante apiolar a su señora desde el más allá? Y yo reconozco que he tenido que buscar lo que significa apiolar. Todos lo sabemos. Ah, todos lo sabéis menos yo. Que será darle con un piolén, ¿no? Claro. A ver, lo he buscado en el diccionario por si... Que no lo creo, porque los oyentes siempre son infinitamente más listos que nosotros y sobre todo que yo, pero por si acaso. Apiolar significa 1. Poner pihuela o apea. Dice similar: sujetar, encadenar, ligar, atar. Segunda acepción del diccionario: atar un pie con el otro de un animal muerto en la caza para colgarlo por ellos. Dice, se emplea comúnmente hablando de conejos, liebres. Total, que yo creo que nos debemos quedar con la primera definición, que es la de, bueno, digamos que el sinónimo de apiolar sería sujetar, encadenar, ligar, atar. Vale, lo digo por si hay algún oyente tan despistado como yo. Esta es la historia de Pablo Velarde. 905-800, el teléfono que tenéis que marcar para jugar con nosotros. Y aprovechando que las circunstancias me han dejado estar sentada aquí hoy, la lista de Spotify. Ay, sí, dale candela. Vale, que da igual que no tengamos, o sea, bueno, no hemos conseguido, tal, lo voy a decir así, eso muy rápido porque queda feo. Si amanece nos vamos ser en Spotify, es la lista de canciones que ponemos al comienzo de este programa. Y esta no sé si va a estar, creo que no está, no sé si estará. Pero bueno, es una buena excusa para que escuchemos un poquito de música mientras pensáis qué le ha pasado a la marquesa de Que lo flipas en esta historia de Pablo Velarde. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. I know she's been asleep on my side of your bed, and I can feel it. I'm staring at her like I wanna get her, and I remember every detail you have ever told me. So be careful, baby. I'm so obsessed with your ex. I'm so obsessed with your ex. She's got those lips, she's got those hips, the life of every fucking party. She's talented, she's good with kids, she even speaks kindly about me. And I know you love me, and I know it's crazy, but every time you call my name, I think you mistake me for her. You both have moved on, you don't even talk, but I can't help it, I got issues, I can't help it, baby. I'm so obsessed with your ex. I know she's been asleep on my side of your bed, and I can feel it. I'm staring at her like I wanna get her, and I remember every detail you have ever told me. So be careful, baby. I'm so obsessed with your ex. I'm so obsessed with your ex. Is she friends with your friends? Is she good in bed? Do you think about her? No, I'm fine, it doesn't matter. Tell me, is she easygoing, never controlling, well-traveled, well-read? Oh God, you make me so upset. I'm so obsessed with your ex. She's been asleep on my side of your bed. I'm so obsessed with your ex. God, you make me so upset. I'm so obsessed with your ex. 900, 100, 800 es el teléfono que tenéis que marcar si os apetece jugar con nosotros en esta historia, en esta muerte desde el más allá, esta historia que ha escrito Pablo Velarde, esta historia que él comenzaba con ese cuidado. Es que yo esto no lo puedo leer. Cuidado, Iker. se van en carretera porque el relato puede impresionar. Y la historia es esta, la voy a volver a leer porque... A ver, sí. Venga.
porque sobre todo por Edgar, que no se ha enterado bien. Sí. O Margaritas murió a principios de noviembre. Tras la autopsia, a la policía no le quedaba la menor duda de una cosa. La autora de la muerte del famoso cantante de Sevillanas Country había sido su esposa, que es Marichusta de las Pardas, marquesa de Que lo flipas. Pero la marquesa fue hallada muerta en la alcoba de su palacete de Rubí. Tras la autopsia, a la policía no le quedaba la menor duda de dos cosas. Marichusta había muerto 5 días después de su marido y el autor de la muerte de Marichusta había sido el mismísimo O Margaritas. ¿Cómo pudo, dice Pablo Velarde, el popular cantante, apiolar a su señora desde el más allá? Esta historia me encanta, ¿eh? Está guay. Tiene un fallo, que es lo del palacete de Rubí, pero bueno. No, porque no sería palacete, ¿no? Sería pazo, sería palacio, adosado, sería... como mucho, sí. No, al revés, sería más, ¿no? Tipo, más Versalles que palacete, ¿no? Sí, por supuesto, sí. 910-800, Carlos, desde Madrid, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Inauguras la madrugada en esta historia de los detectives, inauguras caso del juego de los detectives. ¿Cómo estás? Somnoliento. Pero despierto porque ya me desperté por otro motivo y aproveché que lo estaba oyendo en directo. Qué bien, pues gracias por llamar, Carlos. ¿Y se te ha ocurrido alguna pregunta así para estrenar la historia? Demasiadas. Ah, demasiadas, venga. Sí, bueno, a ver, la mujer muere de una intoxicación. Marichusta de las Pardas, marquesa de Que lo flipas, no muere de una intoxicación. Ni un envenenamiento. Marichusta, intoxicación, envenenamiento, no, Carlos. Ni un contagio. Ya no sé si son muchas preguntas. En realidad hacemos 3, ¿no? De cada vez, ¿no? Parda, Edgar, sí, 3, bueno, ¿no? es orientativo. Sí. Si quiere hacer 15 también se puede, porque es orientativo. A veces, Es salvo que que seas son más o Ariel, menos las mismas, ¿no? O sea, Ariel sí que puede hacer 15 o 20, sí. Claro, no menos de 3. Contagio, has dicho, ¿no, Carlos? sí, que Contagio. le haya dejado una enfermedad y... Ah, vale, claro, que le deja una enfermedad contagiosa. No hay contagio. Entonces, ¿hay algún...? O sea, bueno, a ver, entonces lo otro sería... la muerte de la cantante es por un medio físico, o sea, algo con que tenga que mediar algún mecanismo de temporización. A ver, algo físico. Seguimos en la muerte de ella, ¿no? De Marichusta. Sí, de Marichusta. Vale. En la muerte de Marichusta decías que si hay algo físico. Sí, que, o sea, haya habido un mecanismo de temporización que esté programado y entonces ella no lo desconoce porque se supone que el gran O Margaritas pues renovaba a lo mejor un mecanismo que mientras él estaba vivo pues lo anulaba, pero si él se moría pues él quedaba activo. Esto me parece muy muy interesante, pero es verdad que voy a decirte lo que decimos siempre, vamos a separar, ¿no? Porque una pregunta sería si Marichusta si hay ha muerto de algo mecanismo físico y otra sería si hay algún mecanismo... Un mecanismo de temporización. Vale, entonces te quedas con la segunda, el mecanismo. Sí, mejor, claro. Vale. Mecanismo de temporización, algo que haya dejado preparado el cantante de Sevillanas Country O Margaritas. No. Bueno, pues sí, el misterio se acrecienta. El misterio se engrandece y se complica porque prácticamente la propia Marichusta, desde el otro lado, desde el más allá, me ha chivado que apiolar, yo que me he hecho la fina y me he ido al diccionario, también significa o puede significar de manera coloquial directamente matar. Es lo que iba a decir yo. Ventilarse, asesinar, cepillarse. Es lo que ibas a decir sí. tú, ¿no? Lo que pasa es que Sí. antes no te diste cuenta de decirlo. Como a Trotsky. Vale. Me sonaba eso, pero... Vale. O sea A Trotsky que... lo apiolaron.
sí. A otros que lo apiolaron, es verdad. Vale, pues Carlos, te damos las gracias por haber participado, Vale, por estar somnoliento pero despierto y dispuesto Gracias, a jugar con nosotros. Las huesas, como diría mi pueblo. Carlos, un abrazo, gracias por haber llamado. Nada, Adiós. hasta Adiós, luego. Charlie. Pues no sé si vosotros tenéis alguna Sí, pregunta. yo tengo una. Ah, sí, venga. Sí, Omar Garitas mató directamente a la marquesa. Directamente. Es que directamente, A ver, fue en una un- muerte desde el más allá. Bueno, no sé, directamente quiere decir... bueno, Es voy el a hacerlo de culp- otra manera. Venga, ¿Le encarga la muerte a otra persona de la la verdad que Marichustas de las de Pardas, la marquesa? Marquesa, que lo flipas, es una tía lista, ¿eh? O sea, la pregunta parda es si hay un implicado. Si hay otro implicado. Vale, Y sin rimas. pues no. No hay ningún implicado. No. Vamos a ver qué quiere preguntar Santiago, que está también en Madrid. Hola, Santiago. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, aquí, pasando el rato. Un entusiasmo. Sí, ha yo sonado me un había poco pasado- aquí, que no es poco. Sí. Y a mí se me había pasado por la cabeza a la muerte, o sea, al morirse, las últimas voluntades, Sí. tiene que hacer ciertas cosas. Y una de ellas le lleva a morir. Anda. Vale, vale, O vale. sea, una de las voluntades era que se muriera, ¿no? Una de las voluntades de o Margaritas. No exactamente, que pasara a algún sitio y hubiera una trampa o Sí, alguna cosa. o que le pidiera algo peligroso. Exactamente. Claro. Mis últimas voluntades es que hagas puentes sin cuerda, tal, ¿no? Algo Sí. así. Sí. Vale. Mucho Hombre, cachondeíto eso ya vosotros. sería muy descarado, algo más Algo más sutil. que no fuera tan evidente. Ujú. Vale. Pero sí que algo que él haya dejado implícitamente para que ella termine trágicamente como apiolada. Ujú. Porque yo ya voy a usar este verbo todo el rato Sí, en mi vida, sí, sí, también. ¿no? Que eso lo hace mucho la gente cuando aprende una palabra nueva, luego la incorpora y la mete todo el rato, ¿a que sí? Un calzador. Sí, exacto, pues Sí, nada. random. Pues la pobre Marichusta de las Pardas, marquesa de que lo flipas, apiolada, no ha muerto por nada que tenga que ver con las últimas voluntades de su marido. No, Santiago, no tiene que ver con las últimas voluntades. Pues no sé qué preguntar así más. La verdad que esa pregunta era buenísima. Sí, a mí me la ha parecido así de un principio, digo. A mí también. Pero bueno, esto es lo que decimos siempre, ¿eh? Un no solo significa no, es decir, esto le da mucha enjundia a la historia. Vamos descartando, hemos descartado con Carlos de Madrid intoxicación, veneno, contagio. Con la Parda hemos descartado un implicado. Contigo, Santiago, descartamos las últimas voluntades. Y que le haya puesto una trampa, Una trampa. sabiendo más o menos lo que hace diariamente, su Mm, forma de moverse. eso también estaría bien. Trampa mortal, ¿no? Como... Hombre, para ponerse una tirita, no, si la quería matar. No hay trampa, Ni cartón. Santiago, ni cartón. No hay trampa. Pues ya no sé qué más podría ser. Pues Santiago, lo que hacemos es darte las gracias por habernos llamado y por Venga, haber sí. participado. Un abrazo, Venga, gracias Santiago. a vosotros. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. A ver, A ver, yo tengo o una. Margaritas, cantante de Sevillanas Country. Va a parecer muy loco, pero la muerte de de Marichustas, perdón, Sí. que es la segunda muerte, Sí. ¿es una muerte violenta? Violenta. Un estacazo, una puñalada, un... Ya. Yo diría que no. Yo Que diría digo, que era no. por si lo del más allá era metafórico. Ya.
Vale, Muerte violenta. muere de un... La marquesa muere de un paro cardíaco, bueno, de un infarto, porque de un paro cardíaco normalmente se muere. Nos pero- morimos todos. Hmm. Muere de un infarto la pobre Marichusta de las Pardas. No muere de un infarto. Jolín, es muy difícil. Es que Pablo Velarde es muy bueno. Sí. No muere de un infarto. A ver qué pregunta tiene para hacernos Ariel desde Vigo. Hola, Ariel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Ariel. Hola, Arielito. Muy bien. Qué tranquilidad se respira, ¿eh? Cuando el gato no está, los ratones bailan. Sí. Es un dicho italiano bueno ese. Sí. Sí. Ariel, es ¿qué una tal cosa Marcela, extraordinaria. Ariel? Está estupenda como Bien. una rosa aquí a mi lado, ¿eh? Perfecto. Está bárbara. Sí, Venga, sí. pues un beso para Ya ella. te diría yo que casi ya está empezando a preocuparme lo bien que está, ¿eh? Porque está con demasiada energía y eso no me conviene. Ariel, Bueno, ¿qué a te ha ver. parecido esta historia que tenemos entre manos, que Lo estrenamos primero hoy? sí, me conmueven los personajes. Sí, Hombre. me conmueven mucho, sí, pensar en la parda y... Bueno, es igual. A mí Mira, me encanta lo el que digo cantante es- de Sevillanas Country. Sí, creo que es lo poco que le falta ya a Garita, ¿Verdad? ¿no? Sí. Cantar Sevillanas Country. Dame tiempo. No, sí, es que no lo ha hecho, ¿eh? No, Si dame es que no tiempo. lo ha hecho. Ahí está. Bueno, como diría mi amiga Lourdes, que le gusta mucho esta frase, esta historia está realmente en pañales, ¿eh? En pañales. Así que yo comenzaría por el principio, tratando de averiguar de qué murieron ambos dos. Vale. La policía dice que no le cabe duda que la muerte fue por culpa de la mujer. Eso es, o Margaritas. O Margaritas Murió. muere por culpa de la mujer, Eso a es. causa o por culpa de exactamente, no Sí. recuerdo la palabra. pero Dice, tras la autopsia de Omar Garitas, a la policía Sí. no le quedaba la menor duda la menor duda, de una cosa: la autora de la muerte había sido su esposa. la autora de la muerte. Estupendo. Sí. Vale, entonces, la muerte de Omar Garitas se debe a un hecho como un infarto o a un hecho natural. No No. es natural la muerte de Omar. No. No es natural la No. muerte de Omar. Bien, correcto. Y lo segundo, la muerte de la parda Ujú. obedece, por ejemplo, a la inanición, muere de inanición, por ejemplo. Muere de inanición. Voy a permitirme una licencia, ¿vale? Sí. También muere de inanición. Anda. También muere de Jolín. inanición. Bien. También. Bien. Yo lo que asumo, lo que estuvimos pensando con Watson, Sí. es que se tratase de algún tipo de juego sexual, en el cual ella, mediante asfixia, mediante alguna otra, digamos, práctica sexual extrema, provoca la muerte del marido. Y él, a su vez, al tenerla atada, encadenada o esposada a la cama, hace que 5 días después de haberse muerto, la mujer muera de inanición por falta de ingerir agua o alimentos, porque Vale. está maniatada y atada a la cama. Es cierto, Ariel, que esto que acabas de plantear no es una pregunta que te pueda responder con sí o no, carece de importancia. Claro, Es más bien claro, un intento de solución del caso Más o menos, sí, más o a menos. poco más de 20 minutos de que lo hayamos planteado, Sí, es verdad. con la Son valentía muy que caracteriza a Ariel. Son muy desgraciados, sí, es verdad. No es la solución de la historia. Bien, perfecto, bien. Bueno, había que intentarlo. Ariel, Pero muy bien sabemos- intentado. Dime. Sabemos que eso, ¿no? Que dijiste que también muere de inanición. También muere de inanición, eso es. Lo cual asumimos que Omar también muere de inanición. Esa sería otra pregunta, Ariel. Sí, claro. Pregunta. ¿Muere de inanición Omar? No muere de inanición, Omar. Y si no hay un tercero, ¿cuántos más pueden morir de inanición? Pablo Velarde tiene la Ah. respuesta y yo ahora mismo encima Vale. de la mesa. Ah, muy bien. Bueno, vamos a darle otra vuelta al coco.
Ariel, muchísimas gracias por haber participado también Mucha en esta suerte. madrugada y un Adiós abrazo a para tu los- Watson, ¿eh? Adiós. Gracias. Adiós a los guapos de Barcelona. Adiós, Ari. Adiós. Adiós, Ariel. Chao, Oye, chao, los chao. guapos de Barcelona Guau. podría ser grupo de música o caso para el juego de los detectives, Sí. ¿eh? Grupo indie. Un Muy indie. ¿Tenéis alguna Sí, que pregunta son de vosotros? Murcia, pero se llaman así. Yo Que tengo- si son de tengo Murcia o una. Margaritas y la... No, ¿Esa es tu que digo pregunta, que- Edgar? No, que para llamar los guapos de Barcelona tiene que ser que sean de muy lejos, claro, o sea, sí. que no sean de aquí. Ya. Venga, Parda. Vale, a ver, como has dicho también muere en adición. ¿Muere de sed también? ¿Deshidratada? Sí. Sí. Jolín. Claro, Tengo en una, va. realidad esto es Parda preguntando sobre su propia muerte, ¿no? Sí, sí. Claro. Tengo una. Venga, ¿Se queda encerrada en algún sitio? encerrada. ¿Qué entiendes tú por encerrada, o Margaritas? Pues que no puede salir de un lugar por sus propios medios. No puede salir de un lugar por sus propios medios. Marichu está ¿Tendría que de... especificar un poco más o qué? No, está bien. Me ha gustado la definición. O puedes decir atrapada, que es más completo a lo mejor. Tal y como lo has dicho, la definición... O sea, Marichusta de las Pardas no puede salir de un lugar por sus propios medios. La respuesta sería que sí. Me sabes decir que no. Digo, ay, madre. El juego de los detectives. Aquí estamos tratando de resolver esta historia que se titula Muerte desde el más allá, una historia que nos ha enviado un oyente, Pablo Velarde, un oyente que trabaja delicadamente las historias de detectives, que envía aquí a Si Amanece Nos Vamos. Incluye personajes relevantes para todos los que formamos parte de este universo, de este programa de madrugada aquí en la cadena SER. ¿La leo otra vez? Sí, no Sí, está de porfa, más, venga. sí. Que no sé si la leo muchas veces porque estoy acostumbrada a los junior. No, pero léela por si alguien se ha incorporado ahora. Esto es un clásico. Sí, efectivamente. Si acaba usted de encender la radio cuando son las 4:33 de la madrugada, que sepa que estamos jugando con esta muerte desde el más allá, este caso de los detectives, a quien Se Amanece Nos Vamos, y la historia es esta. Omar Garitas murió a principios de noviembre. Tras la autopsia, a la policía no le quedaba la menor duda de una cosa. La autora de la muerte del famoso cantante de Sevillanas Country había sido su esposa, Marichusta de las Pardas, marquesa de Que lo flipas. La marquesa fue hallada muerta en la alcoba de su palacete de Rubí. Tras la autopsia, a la policía no le quedaba la menor duda de dos cosas. Marichusta había muerto 5 días después que su marido, y el autor de la muerte de Marichusta había sido el mismísimo Omar Garitas. ¿Cómo pudo el popular cantante apiolar a su señora desde el más allá? 900-100-800, Tony desde Valencia. Hola, Tony. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un ¿Cómo saludo estás? para todos. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Venga. Pues bueno, me han chafado un poquito la respuesta ya porque también estaba pensando yo en la inhalación, más que nada el beber, porque el cuerpo muere antes por la falta de bebida que de alimentos. Que de pero bueno. comida, eso es, sí. Bueno, pero eso es un Y- sí. Ya, pues el caso es, el Omar muere, no es una muerte rápida, lo mata, pero aún le da tiempo a estar algún rato aún con vida. Muy buena pregunta esa, ¿eh, Tony? Como cuando le corta el cuello a una gallina y sale corriendo, ¿no? Ay, por Sí, favor. o el pato, el típico pato, o la anguila. O las lagartijas desde cuando éramos niños, ¿no? Sí, le corta la cola y la cola se sigue moviendo. Eso es. Pues mira, muy buena pregunta. Le podemos dar un punto, ¿no? Por la pregunta. Dáselo, porfa, dáselo. Punto para Tony por esta pregunta. Ahí muchísimas gracias, la semana pasada me tocó el libro, ¿eh? Muchísimas gracias, Tony, por la dedicatoria. Vale. Ah, qué bien, pues se lo diremos a Roberto de tu parte. Mejor también, Roberto. Gracias. Desde que muere Omar Garitas, o sea, perdón, desde que lo mata o desde intenta que lo- matar su mujer, Marichusta, hasta Sí, que claro, muere puñal, pasa un sangre, rato. sangre y todo. Sí. O sea, digamos, ¿Omar Garitas es una lagartija con la cola? Sí.
Vale. Entonces, Sí. aún le da tiempo a cerrar o algo la alcoba, le da tiempo a cerrarla, a atarla, o sea, impedirle la salida para que, vamos, que le da tiempo todavía a atar a su mujer y ella no puede salir, desatarse, lo que sea, pues muere pues por eso, de deshidratación o lo que sea. Sí. No es esto, Tony. No la deja encerrada bajo llave o, bueno, atada, lo que nos estemos imaginando. No es eso lo que ocurre exactamente. Yo siempre me estaba imaginando eso, de que como aún está con vida, Claro. aún le da tiempo a dejarla a ella allí, que no pueda salir, tipo habitación del pánico o algo, que Tipo bajo cualquier llave. cosa de estas. Ya. No es exacto, Tony, no. Pues bueno, seguiremos escuchando a ver si nos ocurre algo más. Muchas gracias por haber llamado. Gracias a vosotros por entretenernos. Un Y hacernos abrazo. las noches más amenas. Gracias, adiós. Venga, hasta luego, adiós. A ver, que creo que antes de saludar a nuestro motivador, que tenemos a Frances Miralles hoy con nosotros, nos da tiempo a saludar a José de Granada. Hola, José. Uy. Hola, José. Creo que José tiene la radio encendida. A ver, hola, José. Sí, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Adelante, José. Pues yo creo que Marichusta vive en la cama y depende de Omar o Margarita para estar viva. Entonces al matarlo, se muere ella también. Anda. Vale, que fuera una persona dependiente, ¿no? Claro. Y muy lista no era, por lo visto. No, estratega, ¿no? Claro, porque si lo mata él, efectivamente, como bien apuntan mis compañeros desde Barcelona, claro, si tú Tenía dependes pocas de una ganas de vivir. persona y lo matas, mal, ¿no? Regulinche. Pues Mal. la respuesta, José, es que no. No, No. me jodas. Bueno, bueno, eso ya lo has añadido tú, pero no vive en una cama. Entonces, No. ¿cuál es la respuesta? Anda. Anda. ¿Te imaginas que ahora te la doy? Y te Molaría digo, pues mucho que se mira, lo dijeras, esta- ¿eh? pues mira, Pues ya mira, que me me lo pregunta. preguntas, esta es la solución. Oye, si cuela. La pregunta, en vez de la respuesta, te voy a hacer la pregunta. La pregunta que hace Pablo Velarde dice que, claro, que cómo pudo el popular cantante o Margaritas apiolar a su señora, matar a su señora desde el más allá. Mediante una ouija. Mediante una ouija. Lo que pasa que es verdad que hay otra cosa que aquí en Se Amanece Nos Vamos no usamos, digamos, más allá de licencias literarias como esta, no usamos todo lo que tenga que ver con el más allá verdaderamente o Para la desgracia magia. de muchos, debo apuntar, ¿eh? Exacto. Porque claro, si no, sí que las historias se nos complicarían muchísimo, porque ya el abanico de posibilidades para resolverlas sería enorme. Ay, si entran fantasmas y zombies. Vale. Pues entonces me he quedado en blanco. Pero bueno, bien preguntado, José, igualmente, ¿eh? Por si ella pues dependía de él y por tanto no podía moverse, sería una de las posibles opciones. José, muchas gracias por haber llamado. Adiós. Oye, se Yo escuchaba creo que lejos. José tenía ahí como... Una psicofonía, sí. Sí. eso, ¿eh? No sé si Tengo- es que tengo tenía una la pregunta. radio puesta en el móvil o el móvil puesto en la radio. A ver, o Margaritas. Tengo una pregunta. Voy a hacer como si tuviera yo aquí la pantalla. Digo, me dicen por WhatsApp, Vale. aquí Roberto Rodríguez, que me dice, esto lo he visto yo en un episodio de Colombo. Anda. Se queda atrapada dentro de una caja fuerte de esas que entras de pie. A ver. ¿Se queda dentro de una caja fuerte? De esas que entran de pie. Sí, o sí, sea, o la sea, gente suele entrar de pie a cajas fuertes. Sí, a ver, Sí, bueno, claro, puede ser tenemos... esas. Bueno, de las de banco, de estas. Claro, sí, bueno, a las ver. Grandes de estas. Claro que estamos en una historia que Pablo Velarde plantea como un palacete en Rubí. Claro, si tienes un palacete, pues igual tienes una caja fuerte de las grandotas, de las de la Casa de Papel. No, No sale un Colombo. no. Hay una obsesión con Colombo últimamente. Ya, Sí, eso ayer iba a hablábamos decir. de Colombo también. De hecho, Laura Martínez se estaba volviendo loca. Dice, pero a ver, que lo dijo un oyente ayer, lo de Colombo, pero no era esta historia, pero tal. Digo, Laura, tranquila, que sí que Bueno, han que mencionado... Laura se está A volviendo ver, loca tampoco. que Colombo tiene tropecientos mil episodios. Y tropecientos mil seguidores. Sí, claro. Y solo una gabardina.
Es verdad, ¿eh? Que eso, se la quitaba y eso salía caminando, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, y fumaba como un carretero. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y tenía una voz bastante particular. Ahí está. Esta es la historia de Pablo Velarde. Estamos jugando con esta muerte desde el más allá. Estoy verdaderamente contenta de no haber resuelto la historia en la primera madrugada y de dejarla pendiente para mañana. Vamos a cerrar aquí esta historia de los detectives hasta mañana a las 4. Que por cierto, si también en redes sociales o a través de YouTube, si nos veis en streaming, queréis dejar alguna pregunta, también es bienvenida, la comentamos mañana. Y es que creo que me dicen que ya tenemos por ahí, que ya está Miralles queriendo asomar. Y damos a esta hora los buenos días a nuestro motivador, a Francesc Miralles. Hola, Francesc, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Francesc, hoy creo que podríamos decir que nos vas a presentar 3 cosas. Una persona, un libro y un concepto. Sí, vamos a hablar primero del buen amigo doctor Andrés Martín Asuero, que fue la primera persona que divulgó así de manera masiva a lo que es el mindfulness en España y Latinoamérica, después de haber trabajado directamente con Jon Kabat-Zinn, que es el médico que en un hospital de Boston empezó a probar de qué manera la meditación diaria podía tener unos beneficios terapéuticos para los pacientes. Y de hecho ese primer libro que escribió Andrés Martín Asuero se llamaba Con rumbo propio, se ha reeditado muchas veces y ahora hay una edición nueva que nos sirve para volver a hablar del estrés, de las actitudes personales y de la ansiedad, que se llama Bendito Estrés, que es una ampliación del clásico Con rumbo propio. Entonces vamos a hablar por qué el estrés puede ser bendito. Vale, sí, porque desde luego que el título es una declaración de intenciones. Entiendo que es darle la vuelta a muchas ideas que tenemos preconcebidas, ¿no? Sí, exacto. Hay quien piensa que el estrés es exclusivamente algo pernicioso a eliminar, cuando de hecho el estrés forma parte de nuestro kit de supervivencia. Un animal cuando está a punto de huir de un animal que le puede devorar, se pone en estrés porque moviliza todas sus fuerzas, sus músculos y se pone en foco para poder hacer eso, ¿no? Y lo mismo, pues cuando éramos cazadores-recolectores y teníamos que ejecutar un movimiento, una acción que era vital para nuestra supervivencia. Y yo recuerdo que yo hice el MBSR de Mindfulness, que es un programa que estableció Jon Kabat-Zinn de 8 semanas, que significa Mindfulness Based in Stress Reduction, que viene a ser reducción del estrés basada en la meditación, para entendernos, ¿no? Vale. Y lo primero que nos dijo Martín Asuero, que fue mi profesor, es que el problema no es el estrés con el que volvemos a casa o con el que salimos a la oficina. El problema es qué hacemos para mitigar ese estrés y para compensarlo. Y ahí es cuando matamos al mensajero y además acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Y podemos ver algunos ejemplos. Pues hay quien cura su estrés derrochando en juegos de azar o comprando cosas que no necesita, lo cual sería como un consumismo para compensar que en realidad no te sientes bien, que quizás no estás en el lugar adecuado, que te gustaría trabajar en otra cosa. Yeah. Una forma típica de matar el estrés es el alcohol. Los que tienen cierta edad recordarán la serie Dallas, que J.R. Ewing, siempre que llegaba a su casa estresado por los problemas que tenía, sacaba una botella de whisky y se ponía un vaso, ¿no? Pues eso es típica respuesta automática para bajar el estrés, pero que es peor el alcohol que el propio estrés. Claro. Otra sería fumar, atiborrarnos a dulces o el estrés en forma de ansiedad, que sin que nos demos cuenta hace que vayamos abriendo la nevera cada 10 minutos. Eso le pasa mucho a la gente que trabaja desde casa, ¿no? Porque teletrabajan o que son periodistas o que tienen una tarea que están solos. Entonces, cada vez que están nerviosos o inquietos por algo, abres la nevera y no te das cuenta y al final igual la has abierto 10 veces y estás picando entre horas y luego uno no entiende por qué engorda o por qué se le ha puesto mal el colesterol, ¿no?
Sí, es verdad que esto es muy típico e incluso me atrevería a decir que aquí también nos pasa, ¿eh? Sin abrir la nevera, aquí en la redacción nos levantamos, cogemos algo, volvemos a nuestro sitio. Bueno, eso significa que tenéis cositas a mano. Claro, también. Igual ahí está el problema también. Luego hay la persona que canaliza como esa rabia y ese miedo y esa ansiedad acumulada a través de discusiones que se provocan en casa, con la pareja, con la familia, con los hijos, con los hermanos, con quien sea, ¿no? Entonces descarga la tensión en otras personas, pero tampoco está escuchando al mensajero, ¿no? Y por último, la anestesia típica contra el estrés laboral que todos podemos sufrir, no sé, en un puesto de trabajo, en una oficina, conduciendo un taxi, donde nos haya situado la vida en este momento, son las 3 o 4 horas de tele que se chupa mucha gente al llegar a casa y que incluso empiezan a dormir en el sofá y luego siguen en la cama. Ya. Eso es otra manera de compensar el estrés. Sí, es verdad, ¿no? Que además esto es una cosa muy manida que decimos mucho todos, como, ay, necesito no pensar. Entonces me enchufo lo que hay adelante y estoy ahí mucho rato. Sí, pero claro, la gran pregunta, que es el tema de este libro, Bendito Estrés, que acaba de salir, es ¿qué nos está intentando comunicar? ¿No? El hecho de que vayamos como una moto, el cuerpo ahí nos está intentando transmitir un mensaje. Entonces, si te parece, vamos a ver, 4 o 5 puntos que están al principio del libro que aclaran un poco todo este tema del que hablamos hoy. Sí. Entonces, Martina Suero dice, una de las mayores fuentes de estrés en la vida es intentar ser alguien diferente de quien eres o vivir la vida que otros esperan de ti. Entonces, con toda la cultura de las redes sociales, Instagram, pues no sé, parece que todo el mundo necesita tener muchos seguidores, muchos comentarios, poner muchos posts, estar receptivo a los otros, cuando en realidad, quizás si miras para adentro, tú eres una persona tranquila que te gusta tu privacidad. Entonces, una fuente de estrés que podríamos eliminar es la que viene de compararnos con los otros, de pensar que tengo que hacer eso o representar tal papel, y atreverte a ser tú mismo bajo riesgo de que haya personas que quizás piensen distinto, pero al menos estar en paz con quien eres. Ser consecuente, ¿no? Exacto. Y vivir una vida lo más acorde posible con tu forma de ser y con tus prioridades. Yo sufro cuando suena el teléfono y llama gente porque quiere que cambie de compañía telefónica o de electricidad. Pienso, muchas de estas personas que están llamando no desean hacer esto en realidad y saben que están molestando. Entonces, yo intento no cortar nunca con una mala palabra, porque me doy cuenta de que quizás esta persona está ahí temporalmente, pero muy poca gente le puede gustar eso, lógicamente, ¿no? Entonces, si no estamos en el lugar donde nos corresponde, yo lo que diría es que vayamos preparando una transición, un plan para situarnos en un lugar donde nos sintamos mejor. Vale. Bueno, entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Estrés positivo, estrés negativo. El estrés positivo es el que nos prepara para una gesta, ¿no? Para una aventura, para un problema matemático incluso. Y el estrés positivo es aquel que nos da enfoque, atención y productividad. Tú cuando te has preparado bien para un examen y entras en el aula y te sientas, si consigues dominar los nervios, hay una concentración total en lo que tú quieres hacer durante esa hora. Pues ese sería el estrés positivo. Vale, que es como un estado de alerta, como decíamos antes, ¿no? Como estar efectivamente sabiendo que estás ante una situación, digamos, comprometida, pero desde la tranquilidad de saber que todo está preparado y que tienes un pozo detrás. Sí, es un estado de alerta, incluso podríamos decir de flow, de fluir con la actividad que tú estás haciendo, y que, por lo tanto, lo que hace es movilizar tus 5 sentidos y todos tus recursos para que aquello que vas a hacer salga lo mejor posible. Entonces, el estrés negativo es cuando hay un exceso y nos desgastamos sin tener un resultado que nos beneficie de ninguna manera, ¿no? Ejemplo típico, pues el estrés de estar trasteando el móvil a todas horas, ¿no? ¿Cuánta gente hemos visto por la calle que va chocando casi con las farolas porque está actualizando lo que pasa por ahí, o que no puede estar pendiente de un café o de una comida con amigos o familiar porque cada vez que vibra el móvil pues se dispara el cortisol, ¿no? Y está pensando, uy, ¿qué habrá entrado? ¿Qué está pasando? ¿No? El que ya hablamos en otros programas, ¿no? El FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse cosas. Bueno, entonces aquí la cuestión, y con eso nos vamos un poco al corazón del libro, es
¿por qué nos cuesta tanto salir de la rueda del estrés negativo, ¿no? Y Martina Suero dice, porque aguantar lo malo conocido resulta más fácil que asumir el miedo a lo desconocido. Vaya. Sí, entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a esta situación? Todos estamos estresados por algo, ¿eh? Y mira, hay quien lo está por el trabajo, hay quien lo está por sus propios pensamientos, porque proyecta todo el rato escenarios en los que podrían pasar cosas malas, etcétera. Entonces, el primer paso, digamos, para desactivar el estrés malo o inútil sería autoconciencia. Es decir, escanear cómo estás por dentro, física y mentalmente, y saberle poner un nombre a eso. Yo recuerdo que en las primeras sesiones del MBSR de Mindfulness, lo que hacíamos era tumbarnos sobre una colchoneta y se hacía un escaneo del cuerpo, desde las puntas de los dedos hasta la cabeza. Y yo pensaba erróneamente que meditación era tener la mente en blanco. Sí. Y ahí me di cuenta que no, que es lo contrario, es darte cuenta de lo que está pasando ahí. Qué bien que digas esto, Francesc, porque es verdad que hay muchas personas con las que llegas a una conversación, no como esta que tenemos contigo, que es mucho más elevada, pero a una pequeña conversación sobre esto, sobre uno mismo, sobre meditar. Y es verdad que mucha gente te dice, no, pero si es que yo no puedo hacer eso porque yo no consigo poner la mente en blanco. Sí. Es que ni los mejores meditadores la ponen en blanco, igual la ponen en blanco unos segundos, un instante. Pero lo que es muy útil es que cuando tú estás haciendo el escaneo corporal o mental o meditando, poniendo la atención en las fosas nasales, ahí observas qué pasa dentro de tu mente. Y yo lo que me di cuenta en las primeras sesiones es que había un tremendo lío ahí dentro. Y cuando hablé con el instructor me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Le dije, por primera vez me doy cuenta de todo el desorden que hay en mi mente. Y eso me tranquilizó. ¿Por qué? Porque me permitió dar como una cierta distancia. Era como si me vieras de fuera y pensé, bueno, si vas como una moto, significa que quizás es mejor que no cojas el metro y vete caminando para casa, ve bajando revoluciones. Pero la autoconciencia sería ver el circo mental que tenemos montado, básicamente. Claro, luego, porque desde ahí, claro, uno se sitúa, aunque solo sea, como dices tú, Francesc, para darte cuenta de lo que llevas encima, porque si no, con el piloto automático no nos paramos nunca. Exacto. Cuando uno se da cuenta de que está enfadado, por ejemplo, el enfado baja. El problema es cuando tú estás cabalgando sobre la ira, pero no lo sabes, porque entonces actúas de manera irresponsable. Pero si tú te miras como en un espejo interior y dices, estoy triste y sé que estoy triste por este motivo, pues la tristeza ya no es tan grave. Entonces, ¿por qué? Porque hay una comprensión y sabes de dónde viene y sabes que es temporal también. Todo esto es lo que nos lleva la autoconciencia a descubrir. Entonces, ahora ya con todo esto sobre la mesa, Francesc, creo que nos puedes contar a través de este bendito estrés de Andrés Martín Asuero cómo podemos darle la vuelta a toda esta situación. Sí, después de la autoconciencia nos iríamos a la palabra de moda, ¿no? La resiliencia, que dicen que es el arte de navegar por los torrentes de la vida. ¿Qué es resiliencia? Pues básicamente entender que la vida se compone de problemas y que cuando soluciones uno vendrá otro, y que esta semana estarás peleado con tu hermano y la próxima estarás peleado con tu jefa y de aquí 2 semanas pues un amigo te retira la palabra porque no te acordaste de su cumpleaños, y que la vida es eso, ¿no? Pasarlo bien, aprender cosas, pero lidiar con problemas y con sensibilidades distintas. Cuando eso lo comprendes, la adversidad ya no parece algo tan terrible, sino que vemos que vamos a tener que solucionar cosas y que nunca podremos satisfacer a todo el mundo. La tercera sería mejorar nuestras habilidades para resolver problemas complejos. Esta sería la tercera clave. ¿Y eso cómo se resuelven problemas complejos? Pues no precipitándonos, por lo tanto, teniendo paciencia, aplicando la creatividad. Y la creatividad a veces implica dejar lo que estás haciendo, tomarte un café contigo mismo, como decía Walter Drexler, creo que se llamaba aquel médico, y con una libreta en blanco, con un paseo en el bosque, empezar a pensar cosas diferentes para atajar lo que estás viviendo. Y el pensamiento lateral, ¿no? Que hemos visto en algún programa, que es, en lugar de ir a los pensamientos más obvios, decir, bueno, si esto le sucediera a alguien muy distinto de mí, y podemos trasladarnos a la mente de otras personas, a alguien que sea muy cerebral, a alguien que sea muy emocional, a alguien que tenga un pensamiento bastante instalado en la locura, ¿qué respuestas daría, no? Entonces, abrir el abanico de las posibles
interpretaciones y soluciones que pueden surgir ahí. Ujú. Y por último, una frase que a mí me molesta mucho cuando te dicen tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Sí, eso da un poco de rabia, ¿eh? Da rabia esa frase, sí. Pero en este caso yo creo que lo que significa es ampliar la zona de confort, ampliar el territorio en el que tú te atreves a actuar para descubrir otras fortalezas. Hay gente que tiene dones increíbles y no los han puesto nunca en práctica, no los han aplicado en otras personas porque no lo saben, ¿no? Por timidez, por modestia, por humildad, porque les han dicho desde siempre que no pueden, porque han tenido una educación castradora, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de la mejor versión de uno mismo, primero lo que habría que hacer es mirar hacia adentro, ver quiénes somos y ver cuáles son estos dones o genialidades que hemos traído al mundo y a partir de ahí empezar a trabajarlas, ni que sea por prueba y error, ¿no? Decir, a ver, ¿puedo yo ser bueno haciendo esto? Pues muchas de estas cosas solo las descubrirás si las intentas. Y para terminar, Francesc, creo que traes un apunte de una filosofía. Sí, esta filosofía que Martina Suero la cita de muchos instructores que han tenido, ¿no? Muchas personas que nos están escuchando, que es no pain, no gain. Esto se traduciría que sin dolor no hay ganancia. Y los más puretas podemos pensar en la instructora de fama, ¿no? Sí, que picaba claro. con el bastón y decía, la fama cuesta, ¿no? Sí, sí. Pues cualquier cosa cuesta. Y a veces, para sanar y para salir del estrés y para empezar a vivir mejor, pues hay que tocar donde duele, revisar aquello que nos remueve, porque las soluciones no van a venir de manera automática al sofá o al móvil. Si algo no va bien, pues tenemos que empezar a buscar fuera de esa zona de confort de la que hablábamos y, aunque nos duela, quizás renunciar a cosas que estamos haciendo y que las tomamos como normales, pero que en realidad son esas compensaciones del estrés de las que hablábamos al principio y que nos dejan peor que si estuviéramos persiguiendo una fiera como cazadores-recolectores. Seguro que hay muchos oyentes a los que le ha ayudado a escuchar este ratito de conversación. Les dejamos de nuevo el título del libro, Bendito Estrés, de Andrés Martín Asuero. Y contigo, Francesc, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y feliz día, lo más tranquilo posible en el sentido que el estrés va a estar siempre en nuestra vida, pero depende de nuestra mente cómo lo procesamos y cómo vivimos. It's reaching through my skin, moving from within. It clutches at my brain, but it's only when I sleep. I see you in my dream. Got me spinning round and round, turning upside, but I hear you breathe. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.